Muy buenos días, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Una vez más, reciban un fraterno saludo desde la ubicación de nuestro templo. Estamos en San Francisco de los Ríos, San José, Costa Rica. Y menciono esto porque sabemos que, gracias a Dios, a través de este medio, hay personas en muchos lugares fuera de Costa Rica que nos acompañan, que participan de este tiempo. Así que hasta todos ustedes también hacemos llegar un fraterno saludo de parte de la congregación de nuestra Iglesia Cristiana Berea. Estamos promoviendo la lectura de la Biblia, nuestros hermanos, y agradecemos también a nuestros hermanos Modesto, Loreta y sus hijos una vez más el tiempo de alabanza que hemos tenido. Estamos promoviendo, ellos cerraron, su tiempo leyendo Josué capítulo número 15, y estamos leyendo cada domingo un capítulo. Lo habrán notado en las transmisiones anteriores, y esto se debe a que estamos promoviendo en nuestra iglesia la lectura de la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios, y ella es poderosa, como dice un texto en los Salmos, para transformar el alma del ser humano. Así que con solo acercarnos a ella y leer atentamente, leer con una expectativa de aprendizaje, de oír la voz de Dios, de recibir la dirección de Dios. Con solo exponernos a la lectura de la Biblia, nosotros ya encontramos una riqueza muy grande. Encontramos un cofre de joyas espirituales para nuestra vida de enseñanza. Bueno, justamente en este programa y proyecto de lectura de la Biblia que hemos tenido días atrás, leímos el capítulo número 9 de Josué. Entonces yo quiero animarle el día de hoy a que usted abra su Biblia, o si tiene su instrumento electrónico, pues encienda su Biblia, que se ubique por favor en el libro de Josué capítulo número 9, y vamos a leer los primeros 15 versículos. Tal vez con eso es suficiente para recordar lo que ya hemos leído, y cualquier persona también pues puede continuar la lectura para refrescar el concepto de esta enseñanza, este pasaje, bueno, el relato de este pasaje. Así que una vez más, Josué capítulo número 9, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 15. Le animo a que me siga con su vista, y yo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, que es un texto que comúnmente maneja el pueblo cristiano hoy en día, aunque ya hay nuevas generaciones de creyentes, digámoslo así, cristianos, o sea, personas que han creído en las últimas décadas, que también están utilizando algunas otras versiones de la Biblia. Pero bueno, vamos a leer el día de hoy Reina Valera 1960. Vamos a leer Josué capítulo 9. Dice así: Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos.
Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí, ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Una vez más, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Bien, ¿qué había sucedido hasta acá? Moisés ha muerto. Josué es llamado por Dios para guiar al pueblo en la conquista de la tierra. El pueblo es llamado a santificarse para entrar y tomar posesión de la tierra. El pueblo recibe un reto a seguir al Señor, a amar al Señor sobre todas las cosas, a cuidar de guardar la ley del Señor, a ser obedientes y fieles a Dios en aquella tierra que van a conquistar. El pueblo entra, conquista Jericó. Tras una situación que vamos a mencionar posteriormente, conquista la ciudad de Ai también, y ya se oye la fama. Ya el Señor ha movido los hilos para que la fama del pueblo de Israel, el pueblo de Jehová, la fama del pueblo de Israel fuese conocida. Y ya en este capítulo número 9, pues nosotros encontramos que hay algunos reyes de aquella tierra que forman entonces una coalición para ir y pelear contra Josué e Israel. Sin embargo, aparecen aquí los gabaonitas, los habitantes de Gabaón, y ellos usan de astucia, es lo que acabamos de leer. Usan de astucia, se visten de ropas viejas, de zapatos viejos, toman un pan mohoso y se acercan a Josué y al pueblo. Dicho sea de paso, ellos estaban aproximadamente la ubicación de esta ciudad, de donde estaba en este momento el pueblo de Israel, era aproximadamente 15 kilómetros apenas. Y ellos se hacen pasar por personas que vienen de tierras muy lejanas, con ropas ya desgastadas, harapientas, zapatos desgastados y demás, y vienen y le juegan un engaño a Josué y a todo el pueblo. Y se hacen pasar por personas que vienen de tierras muy lejanas, por personas que lo único es que han oído, dicen ellos, la fama de este pueblo, y ellos quieren servir a este pueblo, quieren ser amigos, aliados de este pueblo, del pueblo de Israel. Entonces, pues Josué y los líderes del pueblo tienen algunas dudas al principio, parece ser, porque ellos les preguntan, ahí les dicen en uno de los versículos: ¿cómo haremos nosotros pues alianza con vosotros si es que vosotros habitaseis en medio de nosotros? O sea, si es que ustedes fuesen un pueblo de aquí cerca, ¿cómo haríamos alianza? No, le dicen los de Gabaón, venimos de tierras muy lejanas, mira, aquí están las evidencias, la ropa desgastada y todo eso. Entonces, Josué y los principales del pueblo de Israel hacen una alianza y hacen un juramento con los gabaonitas y deciden ser sus aliados y perdonarles la vida. ¿Qué sucede más adelante? Pues unos pocos días después,
pasados 3 días, nos dice el versículo número 16, ellos se dieron cuenta que en realidad sí era gente que habitaba allí en la tierra que ellos iban a conquistar. Entonces vinieron y les consultaron, les preguntaron: oiga, pero ¿por qué ustedes han hecho esto? Y entonces, pues obviamente ellos explican y describen, y es una razón muy obvia. Ellos no quieren perecer porque ven que este pueblo viene con gran fuerza, los gabaonitas. No quieren perecer los gabaonitas porque ven que Israel viene con gran fuerza. Algo interesante es que el pueblo de Israel quería conquistarlos y le reclaman a Josué y le reclaman a los príncipes que por qué no los aniquilan, no conquistan. Y entonces Josué les hace ver que han hecho un juramento con ellos y que por lo tanto tienen que respetar ese juramento. Pero la consecuencia obviamente para los gabaonitas es que ellos son constituidos a partir de acá aguadores y leñadores para proveer insumos para el sacrificio y para las necesidades del pueblo de Israel. Y así quedan durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que me llama la atención de este capítulo? Bueno, en la lectura del libro de Josué obviamente uno va encontrando una riqueza muy grande y va encontrando verdades muy exquisitas, principios que encontramos allí que obviamente no son útiles para la vida hoy en día. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención, este versículo me ha llamado la atención muchas veces, las veces que he pasado leyendo por este capítulo número 9 de Josué, y que leo este versículo, el versículo número 14 específicamente, a mí me llama poderosamente la atención esto. Dice el verso 14: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y esa última frase, y no consultaron a Jehová, tomaron una decisión sin haber ido a consultar al Señor. Y ese es el punto medular sobre el cual quiero trabajar el día de hoy y reflexionar un poquito acerca de esta decisión. He titulado, y si usted está viendo, pues en este momento no, pero si usted busca en una de las herramientas que usa nuestra iglesia, en un programa que utilizamos, se coloca una lámina, y probablemente si usted accede allí va a encontrar que el título de esta reflexión es Torpes decisiones que marcan nuestra vida. Torpes decisiones que marcan nuestra vida. ¿Alguna vez usted ha tomado una decisión de la que tiempo después se arrepiente? ¿Alguna vez ha tomado una decisión que usted después reflexiona y dice: me apresuré? ¿O alguna vez ha tomado una decisión de la que usted tiempo después dice: ¿por qué no aguanté un poquito más? ¿Por qué no caminé la última milla? ¿Por qué no me esforcé un poquito más? ¿Alguna vez usted ha tomado una decisión en la cual al final usted dice: tenía que haber tomado la otra opción? Bueno, algo así es de lo que estamos hablando acá. Torpes decisiones que marcan nuestra vida. Los gabaonitas fueron parte del pueblo de los filisteos que habitaban en aquella tierra en aquel momento. Los filisteos habitaron principalmente una franja de tierra entre las ciudades de Job y de Gaza, que eran ciudades costeras. A esta franja también se le llama la Céfela. No eran originarios de Canaán, ellos no eran originarios de allí. Ellos pertenecían anteriormente a las costas septentrionales de las islas ubicadas en el mar Egeo, aquel lugar donde mucho tiempo más adelante iba a predicar el apóstol Pablo en Macedonia y Corinto. Ellos venían de aquellas regiones. Las conquistas de los imperios de aquella época los obligó a salir de sus tierras y a habitar en Egipto durante algún tiempo, de donde ellos fueron expulsados en el siglo XIII antes de Jesucristo, por allá del año 1285 antes de Jesucristo aproximadamente. Entonces ya aquí nos formamos una mente de los gabaonitas, o sea, en la historia de este pueblo, ellos habían experimentado el destierro. Por lo tanto, ellos llegaron a Palestina y se ubicaron allí, en esta tierra de Canaán, se ubicaron allí, pero ellos
venían como migrantes, vamos a decirlo así, y venían de ser desposeídos de sus tierras, y no solo de sus tierras, luego habitaron en Egipto y de allí también tuvieron que salir corriendo. Pero entonces, esto nos indica a nosotros que este pueblo probablemente conoció al pueblo hebreo, tuvo que haberlo conocido al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel salió de Egipto aproximadamente en el año 1250 antes de Jesucristo. Entonces los gabaonitas tenían que haber conocido al pueblo de Israel, y resulta que aquel pueblo de Israel que ellos conocieron en Egipto, que eran esclavos, ahora ellos han humillado a Egipto, y Egipto era una potencia muy grande en aquella época, y lo habían humillado. Obviamente no el pueblo, nosotros sabemos por la historia que es Dios quien les dio a ellos la victoria sobre Egipto, como Josué nos muestra que es Dios quien está dando la victoria al pueblo de Israel en las conquistas que ellos están realizando en estos relatos que nosotros encontramos aquí en el libro de Josué. Entonces, lo cierto es que ellos conocían al pueblo de Israel, y ahora se dan cuenta que el pueblo de Israel ha humillado a Egipto, y ahora están entrando con gran fuerza en Canaán, en la tierra que Dios les había prometido a ellos. De tal manera que ya la fama del pueblo se conocía, y estos de Gabaón, que habían experimentado en su historia ya el movimiento, el ser desalojados de su lugar, ellos no querían exponerse a esto una vez más. Entonces este pueblo usa de astucia y crean toda una escena, todo un montaje para engañar a los israelitas, para establecer un pacto con ellos. Era un pueblo que en su historia había sufrido mucho, y ellos no querían exponerse a esto una vez más, y por eso usan de astucia y se acercan al pueblo de Israel con mentiras. Y el tema es que Josué hizo paz con ellos, dice el versículo número 15, hizo un pacto con ellos, hizo un compromiso, juramentó delante de Dios. En aquella cultura el juramento era un acto en el cual el Dios o la deidad que fuera invocada, porque esto no era una práctica únicamente del pueblo de Israel, sino que era una práctica de los pueblos de aquel entonces, la deidad que fuera invocada en ese juramento se convertía en juez y en jurado. Se juramentaba invocando el nombre de ese Dios en el que se creyera, y el pueblo de Israel creía en Jehová, de tal manera que invocaban el nombre de Jehová en este juramento o en un juramento. Si no se cumplía el juramento, el nombre de la deidad invocada quedaba inválido, o sea, era traer una vergüenza al nombre del Dios que se invocaba. Pero también se exponía a la persona que había hecho el juramento, si lo quebrantaba, se exponía a recibir juicio de parte de aquel que había invocado o por quien había jurado, de aquel que había invocado, de aquella deidad que había invocado. De allí entonces que Josué y los príncipes de la congregación les perdonan la vida más adelante, ahí en el relato cuando usted sigue leyendo, les perdonan la vida cuando se dieron cuenta que ellos les habían mentido. Así a simple vista uno dice, bueno, ellos fallaron, porque ellos mintieron, así que el juramento debería quedar roto. Pero el honor era algo muy importante en esta época y para estas culturas, de tal manera que Josué respeta eso junto con los principales de Israel. Respetan esto y les perdonan la vida. Gabaón, como les dije, estaba como a unos 15 kilómetros apenas de donde estaba ubicado el pueblo de Israel en este momento. Así que los israelitas lamentablemente no consultaron a Jehová en este momento y les perdonaron la vida. ¿Qué trascendencia tiene esto? Una vez más, este pueblo de Gabaón pertenecía a los filisteos. El pueblo filisteo fue un pueblo que le dio muchos dolores de cabeza, que le dio al pueblo de Israel muchas complicaciones en el transcurso de la historia. Hay algunos pasajes en el libro de los jueces, por ejemplo, en el libro primero de Samuel, más adelante, donde nosotros leemos cómo los filisteos se convirtieron en un tropiezo para el pueblo de Israel.
Voy a leer solamente uno de esos pasajes, por ejemplo, Jueces capítulo número 10, versículos del 6 al 8. Jueces capítulo 10, versículo del 6 al 8. Dice allí: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sion, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron, no adoraron al Señor como correspondía. Y entonces encendió la ira de Jehová contra ellos y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales los oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo durante 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo el pueblo filisteo se convirtió en el paso del tiempo en un punto de tropiezo para el pueblo de Israel. Por un lado, fueron aquellos que también se constituyeron en instrumento en la mano del Señor para traer aflicción al pueblo cuando el pueblo se apartaba del Señor. Y aquí ya nosotros nos vamos abriendo camino en uno de los conceptos más importantes que nosotros leemos en el libro de Josué. Y eso tiene que ver justamente con el capítulo 9, versículo número 14. Y una vez más releo en el versículo número 14, la última línea dice, o quizás todo el verso, dice 9:14, Josué 9:14, dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. El pueblo de Israel no consultó a Jehová antes de aceptar el ofrecimiento de aquellos hombres. Los pueblos de aquel entonces consultaban a sus dioses para tomar decisiones. Cada pueblo tenía sus propias formas de consultar a sus dioses. Israel también lo hacía. Israel tenían entre sus medios, o quizás el medio maestro, era el Urim y el Tumim. Y probablemente esta fuera la forma en la que el pueblo realizaba sus consultas constantemente al Señor. La primera vez que se menciona el Urim y el Tumim en el texto bíblico está en Éxodo capítulo 28, versículo número 30, allá donde el Señor está ordenando, está instituyendo todo lo que corresponde a la vestimenta sacerdotal en Israel. Entonces, allí en ese pasaje, en Éxodo 28:30, en Éxodo 28:30, ahí en ese pasaje hay un hecho que tenemos nosotros que observar. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que versículos atrás el Señor ha venido describiendo cómo se han de construir todas las partes de esta vestidura. Pero allí, en el capítulo 28, versículo número 30, cuando se menciona el Urim y el Tumim, no se menciona nada acerca de cómo habría de hacerse. Entonces, eso da pie para entender que ese era un instrumento de juicio que ya el pueblo de Israel conocía y probablemente ya lo practicaba también, el Urim y el Tumim. Y una vez más, eso lo que nos dice es que era una forma comúnmente conocida para consultar a su Dios en este momento, a Jehová. El Urim, la palabra, se cree que estas eran piezas que por su forma y por su presentación se lanzaban, y vamos a ponerlo así como una comparación, al estilo de los dados, pero no es que eran dados, no estoy diciendo que fueran dados, pero su forma y su constitución eran tal que se lanzaban y según la posición en la que cayeran, así se determinaba la decisión. Urim es la palabra hebrea que significa luces, y Tumim puede tener que ver con un término en sumerio que se refiere a una piedra que ese término se pronuncia hematita, que se refiere a una piedra que se le conocía como la piedra de la verdad. Y se le conocía como la piedra de la verdad porque era una piedra que era usada para los pesos y para las balanzas. Entonces, para dar un veredicto final en cuanto al peso. Entonces, esta piedra se le conocía como la piedra de la verdad. Puede ser que el Tumim tuviera que ver con eso. No sabemos exactamente en qué consistía el Urim y el Tumim, pero sí entendemos que era una forma en la cual el pueblo consultaba a Jehová. No había nada de mágico en el uso de este instrumento. El pueblo asumía por fe
que la decisión que dieran estos instrumentos era la decisión del Señor. Y ya nosotros en el capítulo número 7 nos hemos dado cuenta cómo el Señor va afinando una decisión y tal vez a través de este mismo medio. Entonces lo cierto es, no sabemos exactamente cómo, pero lo que dice el texto es que el pueblo de Israel no consultó Josué, no consultaron los principales para tomar aquella decisión, y ellos decidieron por sus propios medios. Yo podría comparar esto tal vez a lo que la Biblia llama en otro pasaje, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Josué y los principales no buscaron la dirección del Señor en el particular. Y de eso se trata justamente uno de los enfoques principales, probablemente el enfoque medular del libro de Josué. Josué nos va a mostrar cómo Dios cumple. Por un lado, Josué nos habla de que Jehová es aquel que cumple sus promesas, porque Él está trayendo al pueblo a hacerlo heredar una tierra que había prometido a sus padres. De tal manera que Josué nos muestra a un Dios fiel a sus palabras, fiel a sus promesas. Ese es uno de los mensajes. También Josué nos va a hablar acerca de la santidad, de vivir una vida de obediencia a aquel que es santo y a aquel que nos ha llamado. De eso nos va a hablar también Josué, y parte de ello lo vemos allá en el capítulo número 7. Entonces Josué nos habla acerca de la santidad, pero uno de los temas también importantes en el libro de Josué es temer a Jehová y depender de Jehová para tener éxito en la vida. Temer a Jehová y depender de Jehová para tener éxito en la vida. Ya desde el capítulo número 1 nosotros leemos donde el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente para poner por obra la ley que le he dado a mi siervo Moisés. Esfuérzate y sé valiente. Y dice: nunca debe apartarse de tu boca este libro de la ley, un texto que es comúnmente conocido en el pueblo evangélico y muchos lo manejamos en nuestra memoria. De día y de noche tú has de meditar en él, porque entonces harás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa última línea de este verso tiene que ver con el propósito de Dios para Josué y para su pueblo. El propósito de Dios para Josué y para su pueblo ahora es que ellos dejen el camino del desierto. En el capítulo número 1 de Josué es que ellos dejen el camino del desierto y entren a poseer la tierra que Dios les está dando. Es el propósito de Dios para ellos, que ahora hereden la tierra. Y en ese propósito de Dios, si ellos querían tener éxito, tenían que amar a Dios, obedecer a Dios y seguir a Dios, depender de Dios absolutamente para todo. En el libro de Josué nosotros encontramos constantemente que la victoria del pueblo de Israel sobre estos pueblos, sobre estas ciudades que están conquistando, sobre todos estos reinos, la victoria le era dada por Dios. Y Dios le decía a Josué: no temas, sube contra ellos, que yo los estoy entregando, los he entregado en tus manos. No temas, sube, yo voy a entregarlos en tus manos. Es Dios el que está trayendo victoria, es Dios el que está trayendo bendición. Y el pueblo es llamado a depender de Dios. Así que, solo dependiendo del Señor, amándole y sirviéndole, se podía tener éxito en esa jornada. Y de eso trata el libro de Josué. Dios está dando victoria. Dios está llamando a una conquista y a una victoria. Claro que sí. Pero para ello, el Señor desea que su pueblo le ame, que su pueblo dependa de Él, que su pueblo no actúe en su propia sabiduría, que su pueblo tome las decisiones
siempre tomando en cuenta el criterio divino. De eso se trata. Y sabe usted, yo creo que de eso se trata la vida. Y es más, yo podría decir que de eso se trata el mensaje de toda la Biblia. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que el Señor nos muestra es que Él quiere acercarse al ser humano, quiere tener comunión con el ser humano, y que el ser humano camine conforme a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta y es buena. Mire, si usted lee la Biblia y usted, yo, cualquiera, si obedecemos lo que la Biblia dice, de verdad, por un lado, estamos trayendo beneficio a nuestra vida y estamos provocando beneficio a los que hay a nuestro alrededor. Porque, por ejemplo, y permítame nada más poner un ejemplo que viene a mi mente en este momento, porque en estos días lo experimenté. Hace pocos días salí de mi casa en mi vehículo a hacer una gestión. En esta época de cuarentena pues salimos lo menos que se puede, pero tuve que salir a hacer una gestión muy importante. Salí en mi vehículo y cuando yo venía de regreso hacia acá, pasé frente a un lugar donde había una patrulla de la policía. Yo pasé despacio porque en esa ruta tenía que transitar despacio, pero me dio la oportunidad de apreciar y de darme cuenta que allí había algún problema de agresión familiar. Pude darme cuenta que eso estaba sucediendo allí. Cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, acerca de lo que la Biblia dice, de la relación del hombre y la mujer, de la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, y de la relación incluso con aquellos que van más allá de los linderos de nuestro núcleo principal de familia, nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos enseña a vivir una vida quieta, una vida reposada, una vida de amor, una vida en la cual bendecimos a los que están a nuestro alrededor y nosotros mismos somos felices. Pero cuando nosotros no tenemos ese juicio de valor, no tenemos ese criterio que viene de la palabra del Señor y que nos anima a ser personas que bendigan, no que maldigan, personas que edifiquen, no que destruyan, personas que amen, no que odien. Cuando nosotros empezamos a vivir conforme a lo que la Biblia nos enseña, de verdad que vivimos bien. Usted y yo somos testigos de que la sociedad humana, entiéndase, la sociedad alrededor del mundo, ha experimentado en tantas ocasiones tanto sufrimiento por el egoísmo del hombre. Porque el hombre tiene ansia de poder, porque el hombre tiene ansia de riqueza. Y algunas veces justifican sus conquistas para tener mayor riqueza con motivaciones que parecen muy loables. Pero si hay algo que destruye a la sociedad humana es justamente eso, el egoísmo. Es direccionar toda la atención de las cosas que hay a nuestro alrededor hacia mí, hacia nosotros. Puede ser cuando se habla de una comunidad, hacia mí cuando se habla de una sola persona. Ser egoísta, por ejemplo, incluso también se aplica en estos tiempos de pandemia a que nosotros tengamos en nuestras manos algo y gracias a Dios estamos suplidos. Estoy pensando en que hay muchas familias que dichosamente tienen labores, tienen ocupaciones, tienen trabajos que les han mantenido tanto su horario, su salario, etc. Entonces, la afectación es una afectación más que nada en el plano de la relación social. Pero hay familias que tienen mucha necesidad. Hay muchas familias aquí en Costa Rica y en los alrededores de donde nosotros vivimos. Hay muchas familias que ya están experimentando los embates del desempleo. Ser egoísta es tener yo en mi casa algo con que poder ayudar a estas familias y no compartirlo si tengo la oportunidad de hacerlo. Claro, es una oportunidad abierta. El egoísmo hace que nosotros nos dejemos todo para nosotros mismos y que no compartamos con los demás. Eso es apenas un ejemplo nada más de lo que la Biblia nos enseña. Una vez más, volviendo a lo que dije al inicio, antes de entrar en este pequeño paréntesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios a través de su palabra está llamando al hombre para que el hombre, el ser humano,
se relacione con Él, para que le conozca, para que le ame, para que aprenda de su palabra y que su palabra le enseñe a vivir bien. Uno de los temas que hemos tratado en nuestra iglesia en algún momento dado es el tema de la sabiduría de aquel que cree en Dios, la sabiduría que nos enseña la Biblia, la sabiduría divina, porque hay una sabiduría humana. Incluso la Biblia habla de una sabiduría animal y quizás se está refiriendo a una sabiduría que va en contra de lo natural. Pero lo cierto es que hemos hablado de la sabiduría porque Dios nos enseña sabiduría para la vida. Josué, el libro de Josué, uno de los mensajes para mí, quizás el mensaje medular del libro de Josué, es justamente ese. Dios te está llamando, Dios quiere bendecirte, Dios quiere guiar tu camino. Tú debes amarle, debes temer a Él, debes depender de Él en todos los aspectos de tu vida, para que cuando tomes decisiones en tu vida, no tomes decisiones alocadas, no tomes decisiones irresponsables, no tomes decisiones que van a traer un caos a tu vida y que te van a provocar un daño a la fuerza, al paso de algún tiempo. Por eso, torpes decisiones que marcan nuestra vida. Torpe decisión la de Josué. No consultó al Señor. Esa fue la decisión. La decisión no fue hacer paz con ellos. No, ese es el resultado. La decisión fue no consultar al Señor, no depender de Él. Si una de las cosas que hemos leído en estos capítulos atrás en Josué, una de las cosas que podemos ver es que cuando el pueblo no dependía de Dios, el pueblo no alcanzaba la victoria. Si nosotros no dependemos de Dios, no vamos a tener éxito en la vida. Y allí tratamos entonces de enlazar la verdad de este libro de Josué con lo que es nuestra vida. En nuestra vida nosotros hemos de considerar a Dios, considerar su palabra y su voluntad en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso es tan importante que leamos la Biblia, como lo hemos estado haciendo como iglesia. Una vez más estamos en este proyecto de lectura de la Biblia y ahorita estamos atravesando el libro de Josué. Pero la idea es que nosotros debemos leer la palabra de Dios, porque justamente al acercarnos a ella, ella nos va a alimentar. Dice la Escritura en otro pasaje, el mismo Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios se convierte para nosotros como en esas piedras brillantes que nos arrojan luz, que nos ayudan a tomar una decisión. La palabra de Dios es un instrumento, es una herramienta. La oración es otro de ellos. La oración, probablemente aquí tengo que hacer aparte algunas cosas para expresarles lo que ha sido mi experiencia personal como una persona, como un individuo que he creído en Dios. En muchas ocasiones es a través de la oración que el Señor da seguridad de una decisión, da seguridad de un camino a seguir. Es a través de la oración. A veces también la guía del Señor viene a través de los consejos de hombres y mujeres sabios. Entiéndase, hombres y mujeres sabios que temen a Dios. Porque todos pueden dar un consejo, pero no todos dan un consejo alimentado en la dirección del Señor. Si hay una persona a nuestro alrededor, un hombre sabio, una mujer sabia, personas que tienen más trayectoria que yo en la fe, y no solo que tengan más trayectoria en el factor tiempo, porque se puede ser de amplia trayectoria en el factor tiempo y no tener una relación profunda con el Señor, sino aquellas personas que, como decía un profesor del instituto nuestro hace muchos años, aquellas personas que huelen a santidad, personas que con solo estar cerca de ellos nos damos cuenta que son personas que tienen una intimidad con Dios. Esas personas podemos acercarnos a ellos y podemos encontrar en ellos un consejo para las decisiones de la vida. Lo cierto es que nosotros no debemos transitar por la vida independientes, divorciados, separados de la poderosa mano de Dios. Hemos de depender de Él en todo momento. Verán ustedes que no he mencionado prácticamente la situación de esta pandemia, solamente una vez, porque hoy no quería que habláramos tanto de eso, que habláramos un poco más de lo que tiene que ver con la trayectoria de nuestra vida en pleno. Pero al final de cuentas esto se aplica también
a esta situación que estamos viviendo. Porque esta situación que estamos viviendo puede ser que nos presente cambios en el rumbo común de nuestra vida y que nos obliguen a tomar decisiones importantes, decisiones algunas tal vez que tienen que ver con lo financiero, decisiones otras que tienen que ver con los hábitos, decisiones. La vida está llena de decisiones. Todos los días nosotros tomamos decisiones. Hay decisiones que son muy, tal vez muy, ¿qué diría yo? Muy no trascendentes, esa es la palabra. No son trascendentes, pero hay otras que son muy importantes, muy importantes. Hay ciertas decisiones en la vida que son trascendentales. Una de ellas, y la más trascendental de todas, es si el Señor toca la puerta de tu corazón, ¿qué vas a hacer tú con ese llamado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo cuando Dios está llamándome a algo? ¿Qué voy a hacer? Esa es una de las decisiones más importantes. Y hablando de la decisión más importante, especialmente en el caso de aquellas personas que aún no han entregado su vida a Jesucristo, que aún no conocen al Señor y que escuchan la voz de Dios de diversas formas, Dios nos puede hablar a través de muchas cosas, a través de circunstancias, a través de una situación especial, a través de una persona, a través de un niño nos puede hablar el Señor, incluso a través de algo de la naturaleza nos puede hablar el Señor. Dios toca nuestras vidas de alguna forma. ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando Dios toca nuestras vidas? ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios? El Señor Jesucristo, dice la Escritura en el Evangelio de Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, que creyeron en Él, a esos se les dio potestad, se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Eso dice la Escritura. Si el Señor viene a nuestras vidas y toca la puerta de nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantenernos en donde estamos o vamos a tomar una acción de movernos en la dirección que Dios nos está guiando? Y específicamente, si hoy me está escuchando alguna persona que aún no ha entregado su vida a Jesucristo, le animamos a que usted abra la puerta de su corazón y conozca al Señor. Esa es la decisión más trascendente de todas las decisiones que nosotros podemos tomar en el transcurso de nuestra historia. Cree en el Señor Jesucristo. Es la invitación que te estoy dejando en este momento. Pero tratándose de aquellos que ya hemos tomado una decisión de fe y que estamos en el camino de la fe, yo creo que todos podemos dar cuenta de que aún que nosotros hoy en día conocemos al Señor, aún así a veces tomamos decisiones que marcan nuestra vida, decisiones, y digo algunas veces negativamente. Sí, bendito sea Dios por las decisiones que hemos tomado o que hemos hecho tomados de la mano del Señor. Y que aunque veamos que todo está en contra, si vamos tomados de la mano del Señor, el Señor nos va a dar la victoria. Qué bueno por esos momentos. Pero creo que todos podemos también, y si no todos, la mayoría, podemos reconocer que a veces hemos tomado torpes decisiones y hemos visto sus consecuencias. Hay un texto en la Biblia que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré y sanaré. Si se humillare mi pueblo. ¿Cuándo habría de humillarse el pueblo? Cuando el pueblo se hubiere apartado del Señor. En la Biblia, mire, nosotros encontramos la gracia, el amor de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis también. Dios está llamando al hombre constantemente al arrepentimiento y al acercamiento a Dios. Si nosotros hemos tomado alguna decisión en nuestra vida que ha hecho que nos apartemos del camino del Señor, podemos volver a Él
en cualquier momento, volver a Dios en cualquier momento, porque Él está deseoso de perdonar, Él está deseoso de entablar una relación de profundidad, de amor. El Señor desea que nosotros le amemos y dependamos de Él. Y de esa manera, la bendición del Señor va a estar en nuestra vida. Y cuando digo bendición, no malentendamos que todo a nuestro alrededor va a estar bien. Puede ser que lo que esté pasando alrededor siga tal y como está, pero si yo estoy alejado de Dios y tomo la decisión de encontrarme con Él nuevamente, de acercarme a Él, de humillarme delante de Él y de pedirle perdón, óigame, puede ser que todo alrededor esté mal, pero en nuestro interior vamos a estar bien. Vamos a tener paz para con Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús también. Así que el pasaje de Josué capítulo 9 versículo 14 a mí me ha llamado siempre la atención. Cada vez que paso por ese capítulo de Josué leyendo, y no consultaron a Jehová. La invitación el día de hoy es para que busquemos el rostro de Dios, es para que nos humillemos delante de Él, es para que le pidamos a Dios dirección en esta época de pandemia, en esta situación que está afectando a toda la sociedad del mundo. Es importantísimo decidir conforme a la voluntad de Dios. Así que el llamado el día de hoy es para que agudicemos nuestros sentidos espirituales. En la Biblia nosotros encontramos muchas veces que dice el texto, el que lee entienda, el que lee entienda. También dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Y no está hablando de los oídos físicos, está hablando de un oído espiritual. Hace unos días compartía una reflexión en Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Puede ser que nuestra boca canta al Señor, pero el corazón no lo está haciendo. Entonces, nuestros sentidos espirituales, la espiritualidad es algo a través de lo cual nosotros podemos relacionarnos con aquel que creó todo, con aquel que es soberano sobre todas las cosas, valga la redundancia, con aquel que está por encima de todo, aquel que alguien llamó el totalmente otro, ese que nos dice uno de los salmos, que el Altísimo extiende su mano para salvar al humilde. El que está por encima de todo está dispuesto a relacionarse con aquellos que a los ojos humanos son las clases más bajas que pueda haber, porque Él no hace acepción de personas. Así que el llamado el día de hoy es para que cuidemos de que en nuestra vida tomemos las decisiones que tomemos, lo hagamos en oración, en dependencia de la palabra de Dios, con nuestros sentidos espirituales abiertos para escuchar la voz de Dios, para tomar decisiones que vayan conforme a la voluntad de Dios. Y entonces nuestra vida va a estar asegurada en las manos de Dios. Y puede ser que nuestras decisiones, una vez más, no cambien nada de nuestra realidad del entorno, pero son decisiones que tienen que ver con esto, con mi corazón. Hace un tiempo atrás le decía a la iglesia que a la luz de la enseñanza bíblica el corazón más bien está aquí. O sea que nuestras decisiones, nuestro corazón, nuestra mente, el centro de control de nuestra vida sea pilotado, sea timonado, sea guiado, sea manejado, sea conducido, sea influenciado, es la palabra, por la dirección de nuestro Señor. Así que ese es el llamado del día de hoy, hermanas y hermanos. Dejo con ustedes esta reflexión y les animo a todos y a cualquier persona que nos esté escuchando a buscar siempre caminar en su vida conforme a la voluntad de Dios. En toda decisión importante en su vida, siempre, siempre, consulte al Señor, consulte, tenga sus sentidos abiertos
pida consejo a los sabios, etc. Busquemos la dirección del Señor. Voy a hacer una oración para terminar este tiempo. Señor del cielo, henos aquí, como seres humanos, dependientes de ti. Señor, reconocemos que nuestra vida estaría vacía totalmente sin ti. Reconocemos que tú eres el creador, declaramos que eres el creador y sustentador de todas las cosas. Declaramos que nosotros somos ovejas de tu prado. Somos tu pueblo porque nos has llamado en la sangre preciosa, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y henos aquí, hoy en día, escuchando y leyendo una porción de la Escritura que nos ayuda, oh Dios, a entender algo importante para nuestra vida, y es que nuestra vida siempre sea dirigida, sea conducida en humildad, dependiente de tu voluntad, oh Dios. Así que hoy yo quiero pedirte que nos ayudes a agudizar nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, oh Dios, que nuestra misma voluntad sea siempre capaz de doblegarse ante tu voluntad, ante lo que es tu voluntad, oh Dios, y seguir el camino que agrada a tu persona, a ti, oh Dios eterno. Así que ayúdanos, Padre, a ser sensibles a tu voz y a seguir aquello que glorifica tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Aprovecho este momento, mi Dios, para extender también esta oración y pedirte, si hay alguna persona que está viendo esta transmisión que aún no conoce el nombre de Jesús, o que ha andado alejado de ti conociendo el nombre de Jesús, hoy queremos pedirte que este sea un momento de arrepentimiento. Esa persona en el lugar donde está, que pueda doblegar su corazón ante ti, y que tú en tu gracia, como lo has hecho con todos nosotros, Padre, le recibas, le ames y le concedas el perdón de sus faltas para la gloria de tu nombre, oh Dios. Y que si es una persona que aún no ha conocido a Cristo, tome la decisión de entregar su vida a Jesucristo, y el Espíritu Santo le va a dar el entendimiento de lo que esto significa. Si es una persona que ya te conoce y ha andado apartado de ti, Señor, que a partir de ahora tome la decisión de seguirte sobre todas las cosas, Dios eterno. En resumen, hágase tu voluntad sobre todos aquellos que nos ven, sobre nosotros, sobre toda la iglesia que estamos compartiendo en este momento a través de esta transmisión, como sobre todos aquellos, mi Dios, también que están transmitiendo y que están compartiendo por diversos medios alrededor del mundo en este momento. Sea tu voluntad, Señor, sobre todos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame extenderle un saludo hasta donde usted esté. Que el Señor le bendiga. En nuestra iglesia Berea, una vez que pase toda esta situación, si usted es ciudadano de estas tierras, una vez que pase toda esta situación de la pandemia, una vez que volvamos a las reuniones comunes, vamos a decirlo así, o normales que hacemos cada domingo, en nuestra iglesia Berea, sería un agrado muy grande para nosotros darle la bienvenida y que usted forme parte de nuestra congregación. Desde ya le amamos y oramos por ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.